Bueno, buenos días Joel, buenos días a todos los que nos acompañan, profesores, estudiantes, egresados. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar o estamos reunidos básicamente para la sustentación del trabajo de grado de maestría en biotecnología del estudiante Joel Yáñez. Entonces, me permito empezar el proceso de sustentación leyendo el acta. Siendo las 9 de la mañana, nos reunimos en Microsoft Teams, el jurado asignado por el Comité Académico de Posgrado de la Facultad, conformado por el doctor Samir José Bolívar González, quien obtuvo su título de pregrado en Química y Farmacia con maestría en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial y doctorado en Farmacología. Y la doctora Araceli García Cuán, bacterióloga, con maestría en Biología Molecular y Biotecnología, con el objetivo de evaluar la sustentación pública del trabajo de grado de maestría titulado Efecto de la exposición de los hidrocarburos aromáticos polinucleares sobre la expresión génica interespecies del citocromo P450 y su potencial teratogénico, presentado por el estudiante Joel Alejandro Llanes Beltrán, dirigida por el doctor Carlos Hernando Parga Lozano. De este modo, Joel, te comento, tienes 35 minutos para hacer tu sustentación. Posterior a eso, se le dará paso a cada uno de los evaluadores a que hagan sus consultas, a que hagan sus preguntas. Y por último, después de que los evaluadores hagan sus preguntas, se dará el espacio tanto para el director como para los asistentes que quieran preguntar puedan hacerlo. La sustentación está planeada más o menos para 1 hora, puede extenderse un poco más. Y bueno, no sé si tengas alguna duda, Joel. No, por el momento no. Listo, entonces yo voy a tomar el tiempo, yo te aviso si cuando te queden 5 minutos de los 35 minutos planeados, y te pido el favor, si es posible y si tu conexión te lo permite, mantener la cámara encendida durante la presentación. Ok. Listo, Joel, adelante, es todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a la sustentación del trabajo de grado, efecto de la exposición de los hidrocarburos aromáticos polinucleares sobre la expresión génica interespecie del citocromo P450 y su potencial teratogénico, teniendo como investigador al estudiante Joel Alejandro Llanes Beltrán y al tutor, al doctor Carlos Hernando Parga Lozano. El planteamiento del problema. Pues en la actualidad la constante presencia y exposición de los hidrocarburos aromáticos policíclicos genera una gran preocupación debido a que no existen políticas ni normativas que regulen las actividades relacionadas con aquellas empresas que usen estas fuentes de producción de este tipo de compuestos. Por tal razón, genera un problema de salud, en especial su potencial teratogénico. Entonces, para entender esta problemática de salud, es necesario conocer las secuencias afectadas por la exposición de estos hidrocarburos e identificar los genes que su expresión induce a la genotoxicidad, teniendo en cuenta la variación entre cada una de las especies estudiadas. Para esto, para así disminuir el impacto de esta problemática. Formulación del problema. ¿Cuáles son las alteraciones en la expresión génica interespecies del citocromo P450 por la exposición a hidrocarburos aromáticos polinucleares y su potencial teratogénico? Como objetivo general tenemos identificar las alteraciones en la expresión génica interespecies del citocromo P450 por la exposición a hidrocarburos aromáticos polinucleares y su potencial teratogénico. Contamos con 3 objetivos específicos, que en primera instancia tenemos identificar los genes del citocromo P450 implicados en la genotoxicidad debida a la exposición de hidrocarburos aromáticos polinucleares. Describir el mecanismo molecular teórico de alteración del ADN por parte de los hidrocarburos aromáticos polinucleares. Y tercero, determinar el efecto teratogénico de los hidrocarburos aromáticos polinucleares.
Bueno, en la introducción, los hidrocarburos aromáticos polinucleares son compuestos constituidos por dos o más anillos de benceno unidos en sí, de naturaleza lipófila. Esta característica aumenta a medida que crece su masa molecular, es decir, es directamente proporcional. Son fotosensibles. El tráfico vehicular y todas aquellas empresas o fábricas que trabajen con derivados del petróleo y el carbón constituyen son la fuente más reconocida de producción de este tipo de hidrocarburos. Tenemos también el humo del cigarrillo y las frituras, no dejando por fuera las micropartículas presentes en el ambiente, que van de 2,5 a 10 micras, que también está constituida por este tipo de hidrocarburos, causándole daño al organismo. En la diapositiva observamos dos de los hidrocarburos aromáticos polinucleares más conocidos, que son el fenantreno y el antraceno. Los APS tienen como característica ser carcinogénicos, mutagénicos e inmunosupresores. Su característica genotóxica va aliada a su estructura, debido a que en ella presenta una región BAI con características electrofílicas, la cual permite a estos compuestos generar enlaces covalentes con diversas moléculas. En la parte de abajo tenemos el benzoalfapireno, conocido como el hidrocarburo aromático polinuclear más carcinogénico, que en el momento de dar metabolismo a puede reaccionar directamente con el ADN. Los hidrocarburos aromáticos polinucleares ingresan al organismo de tres maneras. A nivel pulmonar, debido a la inhalación de vapores, por la vía digestiva, por la ingesta de alimentos contaminados, y por la piel. Esto está más relacionado en los casos de los humanos, en los infantes, debido a su hábitos de comportamiento que tienen contacto con diversas superficies contaminadas. Al ingresar al organismo son metabolizadas por dos vías, la vía del citocromo P450 y por vía peroxidasa. Estas generan especies reactivas electrofílicas. Se distribuyen por todo el cuerpo por su característica liposoluble y se almacenan en órganos como riñón, hígado y aquellos con alta concentración de lípidos. Bueno, las enzimas del citocromo P450 son una superfamilia de hemoproteínas que participan en la fase 1 del metabolismo, en reacciones como oxidación, reducción y hidrólisis. Esto lo que se busca es adicionarle a los compuestos grupos hidrofílicos y convertirlos en naturaleza polar con el fin de ser eliminados más fácil. Sin embargo, en algunos casos generan una activación de este tipo de moléculas, pues están conformados en su mayoría por 400 o 500 aminoácidos de naturaleza en su mayoría polar. Cuenta con un grupo hemo que está constituido por un átomo de hierro que está unido a un grupo tiol y una molécula de agua. Consta con un extremo C-terminal que contiene secuencias aminoácidas más conservadas que la región G-terminal. Aparte de las regiones anteriormente mencionadas, este tipo de enzimas generan reacciones como hidroxilación alifática, aromática, deshalogenación, desalquilación. Está constituida por familias y subfamilias, la cual en nombre de cada enzima de subfamilia hay una variación del 3% de los aminoácidos en esto. Bueno, la alta exposición de este tipo de compuestos causan alteraciones en el ADN, dando una especialidad a las especies gestantes, lo que ocasiona una expresión de las isoenzimas CYP1A1 y CYP1B1, que es un indicador de exposición, lo que conlleva a tener daños puntuales en el desarrollo embrionario, viéndolo como característica un comportamiento infantil aberrante y un deterioro del crecimiento. En esta diapositiva observamos el mecanismo de acción de los hidrocarburos aromáticos polinucleares en la célula.
Estos compuestos ingresan a la célula atravesando la membrana celular y se unen con el receptor de hidrocarburos de arilo presente en el citoplasma, que se encuentra acompañado con un grupo de proteínas como la P23, una proteína de choque térmico y una proteína de interacción a los hidrocarburos. Al unirse, se migran hacia el núcleo para formar un heterodímero con la proteína translocadora nuclear de receptor de arilo o ARNT que vemos ahí. Estas permiten tener contacto con el ADN genómico nuclear en sitios conocidos como elementos de respuesta xenobiótica o XRE, que se encuentran ubicados en las regiones promotoras de los genes que codifican la CIP1A1 y CIP1B1. Al generar la transcripción de estas enzimas, pues entran estos compuestos a un metabolismo fase 1, dando como resultado adultos de DNA, mutaciones en el ADN, alteraciones en expresión y tumorogénesis. De igual manera generan especies reactivas de oxígeno que causan daño directo al ADN, y también ya después de la fase 1 van a una fase 2 que son eliminados del cuerpo. Metodología. Tipo de estudio. Metaanálisis descriptivo. Los criterios de inclusión utilizados para este estudio, para revisión de artículos, fueron artículos que explicarán los hidrocarburos aromáticos policíclicos y su genotoxicidad. Se emplearon estudios experimentales y artículos de revisión que evaluaran los hidrocarburos aromáticos policíclicos, su genotoxicidad y su potencial teratogénico, que tenían que estar en idioma inglés y español. La temática, toda documentación encontrada en bases de datos asociada con los hidrocarburos aromáticos policíclicos, su genotoxicidad y su potencial, y aquellos que tenían 10 años de publicación. En los criterios de exclusión tenemos artículos que la temática correspondía al efecto teratogénico debido a la genotoxicidad de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y libros, capítulos de libros u otro tipo de narrativa. En identificación de artículos científicos se usaron 4 bases de datos que fueron la PubMed, ScienceDirect, Cielo y Scopus. Se utilizaron MeshIdex como hidrocarburos aromáticos policíclicos, mutágenos, mutagénicos, teratogenicidad, susceptibilidad, hidrocarburos aromáticos policíclicos, teratogenicidad, susceptibilidad, CIP y AP. Se emplearon filtros en donde se buscaban los estudios observacionales, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Esto con el fin de garantizar una sensibilidad y utilizar unos términos adecuados que nos permitían abarcar la temática completa. Para el gestor de referencia bibliográfica se usó el Mendeley, que nos permitía identificar y eliminar los artículos duplicados. Se usó la base de datos GenBank para obtener secuencias del ADN de las especies a estudiar. Y se realizó un árbol filogenético Neighbor Joining a través del software MegaX, utilizando el método Maximum Likelihood. Resultados. Bueno, como producto de la ruta anteriormente mencionada, se encontraron 182 artículos científicos, 35 pertenecientes a la base de datos PubMed, 17 a ScienceDirect y 130 a Scopus. Mediante Mendeley se identificaron y se eliminaron 39, quedando 143, los cuales se empezó una revisión inicial analizando el título y el resumen de los mismos, de los cuales se detectaron que 121 no cumplían con los criterios de inclusión de la hipótesis de investigación, quedando 22, los cuales 7 no se le pudo obtener el texto completo y 3 más no se encontraban dentro de idioma inglés y español. En total fueron 2 estudios incluidos para la síntesis. Bueno, en la revisión
se obtuvieron los siguientes resultados. 1. La exposición a hidrocarburos aromáticos polinucleares en diferentes especies activa la expresión génica de la subfamilia CIP1. Bueno, la subfamilia CIP1A se activa o se expresa al estar en contacto con contaminantes. La exposición a hidrocarburos aromáticos polinucleares activa su expresión, que en condiciones normales son muy bajos. Esta está ligada a la interacción del receptor de hidrocarburos darilo y sus ligandos, que en muchos casos son APS, lo que nos dice de que son biomarcadores de exposición ambiental a contaminantes, la expresión y la concentración de esta subfamilia en el organismo, más no un biomarcador específico de exposición de hidrocarburos aromáticos polinucleares. Sin embargo, el producto del metabolismo de esta enzima da como resultado productos orgánicos como los epóxidos, que interactúan directamente con el ADN del individuo, generándoles daño. Entre los más conocidos, los teratogénicos, causándole daño o lesión a la especie en gestación. Segundo, las alteraciones de los CIP1A1 en humanos y CIP1A5 en ratones y aves se relacionan con potencial mutagénico. Los alkyl-AP se relacionan con el potencial mutagénico, es decir, todas aquellas especies sometidas o expuestas a este tipo de compuestos le genera un daño. Entonces, el producto de las alteraciones enzimáticas dentro del metabolismo de los AP trae como consecuencia teratogenicidad embrionaria. Esto se debe a una transferencia transplacentaria entre la especie gestante, sabiendo de que la placenta se encarga de la ventilación, de la nutrición de la especie en gestación, trayendo como resultado bajo peso al nacer, un retraso en el crecimiento uterino, déficit de inteligencia y aumentando el riesgo de una inflamación sistémica, enfermedad cardiopulmonar y cáncer de pulmón. Tercero, el potencial mutagénico de los AP se debe a los productos metabólicos de la actividad enzimática CIP. Los hidrocarburos aromáticos polinucleares se distribuyen en el cuerpo más fácilmente debido a su naturaleza liposoluble. Al ser metabolizadas por la CIP, forman diolepósidos y especies reactivas de oxígeno que inducen el daño en el ADN. Pues en los mamíferos y en las aves, el metabolismo da expresión mediante la enzima CIP1A. En el caso del benzoalfa-pireno, es metabolizado por la CIP1B1 y CIP1A1. El benzoalfa-pireno, por su región BAI en el carbono 10, genera daños en los grupos aminos C6 de adenina y C2 guanina. 4. En algunas especies de ratones, la exposición a hidrocarburos aromáticos polinucleares pueden generar micronúcleos. Los micronúcleos son considerados biomarcadores de genotoxicidad en los organismos. Especies de ratones expuestas a hidrocarburos aromáticos polinucleares generan en el cuerpo un aumento del estrés oxidativo, que en la mayoría de los casos da como consecuencia generación de micronúcleos en los diferentes tipos de tejidos, dando como consecuencia aberraciones cromosómicas durante la división celular. Quinto, la formación de aductos en el ADN genera genotoxicidad por diversas vías. Los aductos son productos de los intermediarios del metabolismo de CIP, generando sitios apurínicos o apirimidínicos, que a su vez generan mutaciones en los organismos, causándole daño en el ADN. Estos aductos se intercalan entre las pares de base y el surco principal. Los hidrocarburos aromáticos polinucleares carcinogénicos tienen una interacción con el genoma en los sitios donde se encuentran los protoncogenes y los genes supresores de tumores.
Los adultos voluminosos que no tienen relación o que no interaccionan con el genoma, de igual manera, tienen un potencial alto mutagénico. Las especies reactivas de oxígeno, también resultantes de este metabolismo, interactúan directamente con los nucleobases, atacando el esqueleto de desoxirribosilo. Una alteración muy puntual y estudiada mediada por los Ross son la 8-hidroxi-20 desoxiguanosina. Estas mutaciones generan GT transversiones por parte de la ADN polimerasa en el momento de la inclusión del nucleótido y se pueden encontrar en los proto-oncogenes mutados. Bueno, en la revisión se analizaron secuencias de los CIP de las diferentes especies para determinar las distancias genéticas entre las distintas especies utilizando como base los alelos del citocromo P450. Se elaboró un árbol filogenético Neymour Joining que observamos a continuación. Pues el árbol es un árbol sin raíz que consta de dos grupos. En la parte superior tenemos 3 subgrupos correspondientes a las diferentes CIP y especies estudiadas. Ya, el gráfico nos indica que no necesariamente las secuencias obtenidas de una misma especie van a estar relacionadas de manera estrecha genéticamente o a nivel funcional. La diversa ramificación nos indica que no necesariamente hay una similitud en la secuencia genética. Sin embargo, las ramas más cercanas constituyen a CIP de una misma familia, lo que nos dice de que hay una similitud en la secuencia genética y un alto parecido molecular. No observamos secuencias outgroup, lo que nos dice de que las secuencias provienen de un ancestro en común. En el subgrupo de la parte superior vemos que especies de ratones como Mus caroli y Pteromycus leucopus metabolizan los hidrocarburos aromáticos polinucleares por la enzima CYP1A, como también lo hace los Homo sapiens con la CYP1A1, lo que nos dice de que la eficacia de la enzima no depende de una secuencia genética, sino de su funcionalidad en el organismo. En la parte de abajo vemos que las especies de aves, Gallus gallus y Meleagris gallopavo, metabolizan los hidrocarburos aromáticos por la CYP1A4 y la CYP1A5. Vemos de que la CYP1A4 no se encuentra por su distancia, no se encuentra relacionada genéticamente con la CYP1A5. Sin embargo, al observar la longitud de las ramas entre estas dos especies de la misma enzima, nos corrobora de que hay una similitud, una secuencia genética, corroborando lo que dijimos, de que la eficacia de la enzima no depende de una similitud, una secuencia, sino en la funcionalidad de la enzima en el organismo. Conclusiones. La exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos afectan a diferentes especies. Estos activan la expresión genética de la subfamilia CYP1A, dando como resultado la función de biomarcador de los contaminantes ambientales. Es decir, si una especie que se encuentra en un ambiente genera esto como biomarcador, es decir, todas las especies a su alrededor han sido expuestas a esto. Los datos acerca de la mutagenicidad indican que la alteración de los CYP1A encontrados en los humanos y CYP1A5 en las aves y ratones se encuentran relacionados. Esto nos establece de que hay una cadena entre las especies. Si un ser humano, por ejemplo, consume una ave contaminada, este organismo sano va a empezar a sufrir toda esta serie de problemáticas por su exposición a esta especie contaminada. 3. En ratones, el desarrollo de micronúcleos se consideran biomarcadores para daño en el genoma. La formación de ductos mediada por CIP forma sitios apurínicos o apiridínicos en el ADN
los cuales se intercalan entre las bases. La exposición a los hidrocarburos aromáticos polinucleares y la mutagenicidad en los diferentes CIP están relacionadas con teratogénesis en las especies que representan la alteración enzimática. Ya lo observamos, todas aquellas consecuencias en las especies gestantes que ha sido expuesta a esto. Las ramas más cercanas en el árbol filogenético están conformadas en su mayoría por CIP de la misma familia, con similitudes secuenciales, confirmando así su parecido genético y molecular. Y por último, el metabolismo genera respuesta agresiva con repercusión a la división celular, poniendo en evidencia las consecuencias. Recomendaciones. Describir nuevas fuentes de hidrocarburos aromáticos polinucleares en exposición en el medio ambiente, su metabolito y su ruta genotóxica. Incentivar el estudio de cómo los productos metabólicos de los hidrocarburos aromáticos polinucleares podrían ser eliminados sin necesidad de generar esos daños en el material genético, o cómo se podrían biotransformar antes de que causen daños en el genoma. Y se confirmar a través de otros modelos experimentales el efecto de la exposición de los hidrocarburos aromáticos polinucleares sobre la expresión génica del citocromo P450 y su potencial teratogénico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joel. Perfecto de tiempo, nos sobró de hecho tiempo, así que si ya terminamos, entonces damos paso. Le voy a dar la palabra primero a la doctora Araceli. Si te parece bien, doctora Araceli. No sé, ya estoy, sí, gracias. Sí, ya claro. Te escuchamos y te vemos. A mí la revisión me pareció muy interesante, el tema muy al día, ahora que estamos pendientes pues de salvar nuestro planeta y de recuperar todo los daños que hemos hecho en el afán de sacar adelante las economías, los diferentes tipos de economía. No solamente los culpables han sido el que produce los hidrocarburos, también es el que los utiliza, ¿verdad? Entonces también hay muchas empresas en nuestro medio y en todo el mundo que están usando los hidrocarburos a pesar de saber lo tóxicos que pueden ser. Ojalá muchos trabajos de estos se difundan cada día más. Tengo para completar de pronto entre los conceptos y algunas cositas de mucha actualidad que también me gustaría que nos las explicara Joel. Vamos a empezar primero por una pregunta química. Quiero que me explique mejor cómo funciona la región BAI de los hidrocarburos. Si puede señalarme un ejemplo de esa reacción covalente que él menciona tanto en el trabajo como acá en la exposición, si me puede hacer el favor de explicarme ese pedazo. Gracias. Bueno, la región BAI es una región, por lo menos en el caso del benzoalfapireno, que se encuentra en el carbono C10, que es electrofílica. Una de las características mutagénicas de los hidrocarburos es la sustitución de los grupos alquilos en esta. Esta región presente puntual en este tipo de hidrocarburos, lo que permite tener, relacionar covalentemente, un enlace covalente con biomoléculas como el caso del ADN, como el caso de las proteínas. Ya, al ser alta, al ser reactiva y a estar activa en formación de una molécula, nos permite eso, generando un daño puntual a nivel del ADN. Joel, ¿por qué específicamente esa zona es reactiva? ¿A qué se debe? ¿Qué tipo de enlaces tiene, de grupos terminales? ¿Cómo se da eso? Para que precisamente en una molécula tan grande
y tan complejas sea precisamente ese punto el que interactúa causándonos ese daño tan severo. Bueno, esta zona es característica de este tipo de compuestos, ya. Aquí pues observamos, tenemos carbono que no se encuentra saturado y que va a estar en búsqueda de completar pues esa estabilidad y va a reaccionar constantemente con biomoléculas. Pues yo aquí en la diapositiva no tengo, pero sí puedo mostrar como en una imagen, si me permiten abrirla. Sí, claro. Okay. Bueno, mire, aquí en imagen, si la pueden observar. No estamos observando No, nada, no, Joel. No se ve, ok, no. la comparto. ¿Y ahora? Yo todavía no veo nada, Joel. No, no, no. No. Ya. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, Adelante. este es un ejemplo donde nos indica cuál es la región bahía en los hidrocarburos. En la parte de arriba dice que es estéricamente impedido. Y aquí pues nos permite, esta es la región con alta característica electrofílica que permite pues una reacción con las moléculas de ADN. En qué punto tú ves aquí la posibilidad de la reacción? En esta Bueno, estructura química yo estoy viendo varias región bahía, ¿verdad? Pero en la del medio yo veo muy claro, de pronto ahí se nota la posibilidad de una reacción. ¿En qué punto? bueno, en toda esa región, por lo menos en el carbono del primer benceno, ahí pues se ve claramente la capacidad de reacción. Ajá. Ahí hay radicales que se pueden intercambiar, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, en cuanto a mi otra pregunta, tengo aquí entendido que el daño que ocasionan los hidrocarburos
directamente al genoma, pueden ser en forma directa, al genómico, ¿verdad? Directamente, sí. Llegar allá, introducirse y actuar sobre el genoma. Especialmente dijiste que sobre los promotores, ¿verdad? De un gen HR, que es el gen arilo. La otra forma es la mediada por una previa reacción o una previa actividad de las enzimas CpY. Pues esas son las más relevantes de las 5 reacciones que vi. Todas importantes, pero estas fueron las que más pues, me llamaron la atención. Sí. Quería actualizar por lo menos cómo explicarías el mecanismo epigenético que se da o que afecta al promotor del gen arilo. Bueno, la bibliografía y lo que soporta de que la metilación al ADN regula la expresión de este tipo de genes. Ya, o sea, someter al organismo a metilación regula la expresión de este tipo de genes. Porque, bueno, en el momento de que se activen estos promotores, pues la activación de la transcripción nos hace referencia a que son de manera alarmante, causando pues una reacción de unos compuestos altamente electrofílicos. ¿Cómo es el mecanismo químico que se da en el promotor para que se dé o no se dé esa transcripción del gen arilo? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo es el mecanismo químico? Ahí se da una reacción química en donde media también una enzima para que el gen se active y se transcriba el ARN mensajero que va a dar origen a la proteína arilo. Bueno, cuando se inicia pues la transcripción de un gene, pues la transcriptasa juega un papel fundamental en expresión como tal. Ya al inducir el promotor a hacer un activador positivo del promotor, pues inicia la transcripción de esta enzima que generará este tipo de metabolismo. ¿Y cómo actúa sobre los factores de transcripción? ¿Qué papel juegan los factores de transcripción? Bueno, de hecho, el receptor de hidrocarburos de arilo dice de que es un factor de transcripción que va a inducir a la transcripción de este tipo de CIP1A, CIP1B1. Ya, al unirse en esa secuencia que se encuentra en los promotores, va a activar de manera inmediata la transcripción de esta enzima. Ajá. Recuerda que para que se dé la transcripción, el promotor tiene que abrirse, eso es como un candado, claro. Y que son los grupos metilos, los CH3, quienes se pueden, en un momento, se sueltan del promotor, pero mediado pues por los factores de transcripción y por enzimas desmetilasas para que se pueda activar esa transcripción. Si eso no se da, no tendríamos enzimas receptoras, ni transportadoras, ni nada de eso. Entonces, porque el gen no es solamente la parte que transcribe y que lleva la información, sino es todo un cassette con inicio, con empuje, que es lo que llamamos la reacción promotora, y la parada, ¿verdad? El grupo stop. Entonces, bueno, Joel, muchas gracias. A usted. Le cedo yo a mi compañero Samir la palabra. Gracias, Araceli. Samir, ¿estás por acá con nosotros? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Doctor Samir, un gusto tenerte con nosotros y te doy la palabra. Bueno, buenas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación por parte de la coordinación de la maestría. Es un placer
estar colaborándoles acá en esta evaluación de este trabajo de grado y sobre todo de un colega que fue mi alumno también, Joel. Bueno, antes que nada, y considerando la formación que tiene el de pregrado y la mía también, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta a Joel. Considerando que estos complejos enzimáticos, ¿verdad?, hacen parte de esa gran familia de proteínas encargadas de la metabolización de fármacos, y nos vamos hacia allá debido a nuestra formación, ¿qué consecuencias podrían haber, verdad, luego de los efectos de estos hidrocarburos en la metabolización de fármacos? Bueno, cuando un compuesto pues, de este tipo o un xenobiótico, se dice de que este tipo o este complejo enzimático metaboliza moléculas endógenas como exógenas. Cuando estas se someten a este metabolismo, tienen dos vías. Una que son la eliminación y una activación que genera una toxicidad. Ya. Usted sabe de que pues, nosotros manejamos un término que son los profármacos, aquellos que se activan con el metabolismo y su efecto terapéutico viene a partir de esa activación. Bueno, en el caso de los hidrocarburos aromáticos polinucleares, se determina que el metabolismo por estas enzimas son los que causan estas especies, que aún no están del todo químicamente dispuestas a ser eliminadas y se quedan en el organismo, generando son los aductos de ADN o los micronúcleos, que son en sí los principales factores de genotoxicidad como tal, generando por lo menos mutación en el gen P53 que nosotros lo conocemos, generando mutaciones en los protoncogenes, generando mutación en los genes supresores de tumores, generándose el inicio de un descontrol en tejidos, llevando a patologías mucho más características o de gran impacto como lo son el cáncer. De hecho, se han asociado de que en muchas regiones del mundo en donde esta problemática cardiorrespiratoria ha tenido impacto, como es el COVID, en estas áreas, por lo menos en Bérgamo, han sufrido de mucha exposición a este tipo de hidrocarburos aromáticos polinucleares. Es decir, nosotros hemos tenido ya eventos o daños dentro sin darlo cuenta, y cuando llega una de estas patologías, pues termina agravando las consecuencias de sufrirlo. Joel, pero en ese sentido, por ejemplo, si un hidrocarburo genera un daño, ¿verdad?, a nivel del ADN, por cualquier mecanismo estos que tú has mencionado y que muy bien te preguntó la profesora anterior, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque se supone que estas personas, si están en contacto con un hidrocarburo, luego pueden ser tratados por alguna de esas enfermedades que tú mencionaste ahora, cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, van a estar en tratamiento con un fármaco. ¿Qué efectos tendría directamente ese cambio en la expresión de estas proteínas en los efectos farmacológicos o en los efectos terapéuticos esperados por los fármacos? O por lo menos si nosotros, un compuesto de esto, muta un gen, a la hora de hacer transcripción de esta proteína, va a ser una proteína que no va a tener la actividad que nosotros esperamos. Ya, al alterar su secuencia, pues la proteína va a cambiar. Y es donde pues van a haber proteínas que regulan, que controlan, y que intervienen en el ciclo celular, que van a tener daño. Pues es lo que yo interpreto de la pregunta que me está haciendo, doctor. Por eso en cuanto a la enfermedad que generaría el efecto del hidrocarburo. Pero imagínate que esa persona le da cáncer, ¿verdad? Tiene un cáncer, cualquiera que sea. Y entonces, bueno, cáncer de colon. Y esa persona tiene un cáncer de colon y necesita ser tratado con X fármacos, ¿verdad? Ya él sufre de un efecto, ¿verdad?, producto del hidrocarburo, pero entra otro xenobiótico que es el fármaco a su organismo, ¿cierto? Las enzimas encargadas de metabolizar ese fármaco podrían estar, digamos, desreguladas por acción de esos hidrocarburos. ¿Qué se esperaría en ese caso
frente al efecto terapéutico que estás esperando del fármaco, porque ya la persona tiene cáncer. Hay dos opciones. Si se metabolizan por la misma vía, vemos de que por lo menos cuando ingrese el fármaco, va a haber una estimulación alarmante de esta enzima, lo que va a hacer que el fármaco sea metabolizado de manera inmediata, lo que nos va a tener una eliminación más rápida y va a estar poco tiempo en sangre, lo que nos conllevaría una eficacia en el tratamiento. Ya. O si está saturado, pues el fármaco no se metaboliza, pues sus efectos colaterales pues se van a ver muy marcados. Bien, tú hablaste de que sí, diferentes efectos, diferentes enfermedades, pero ¿hacia dónde va la investigación? ¿Hacia dónde va la investigación en cuanto a contrarrestar los efectos que generarían estos hidrocarburos en una persona? Bueno, como parte de la justificación del trabajo de grado, nosotros ahí anotamos de que a nivel nacional no hay estudios, pues sí hay de hidrocarburos aromáticos, pero más enfocado en la parte genotóxica y en la parte teratogénica de las especies. Entonces, pues el estudio está más enfocado ahí, de que se abra campo y de que hay un control de este tipo ambiental, porque vemos pues en experiencia, en clínicas con pacientes oncológicos, muchos bebés recibiendo pues tratamiento de quimioterapia a temprana edad. Entonces, la investigación va a generar un impacto y de que se dé conocimiento de que hay una problemática de que se está obviando. Y más, pues en Colombia, donde la economía es extractivista. Todo es extracción de carbón, extracción de petróleo. Y pues al observar esto, vemos, oh, algo está pasando. Y pues estas patologías respiratorias son muy comunes. Que también, pues, eso es un punto de la ONU, que es la gestión de recursos, investigaciones para ayudar al medio ambiente. Bien, Joel, lo último que te voy a preguntar, porque me quedó una duda, y en la parte de metodología, ¿por qué no te vas a esa diapositiva donde habla sobre la selección de artículos? Ahí. Pues no estoy viendo esa diapositiva, no sé si los demás. Sigues compartiendo la pantalla. Ok, ya, un momento. La otra pantalla. Un Word, ya. Ya, un momento. Aquí, ya. Sí, ahora sí. Adelante. No, donde salen los números de artículos que seleccionaste. La siguiente debe ser. Aquí. El diagrama de flujo debe ser, ¿no? El siguiente, sí. Se ve. Ya debe estar cargando. Ahí. Esa, ahí. ¿Se ve? Ahí. Yo lo que entiendo ahí, que fue lo que te escuché, es que tú en tu revisión, toda tu revisión fueron 12 artículos, ¿cierto? Eso fue a lo que le hiciste como tal, la síntesis para tu trabajo, ¿cierto? Exacto. ¿Qué te dice a ti ese número? Porque si nosotros hablamos de un tema de investigación... No se está escuchando. Todo se ahí. Muy entrecortado. Anda. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ya. Okay. Bueno, ¿qué te dice a ti ese número? Por hacer un tema de investigación, yo pensaría que 12 artículos son pocos. Me voy a arriesgar y voy a decir, mira, Joel, 12 artículos son pocos. Oye, tú aplicaste bien
tus criterios de exclusión, y eso fue lo que te digo, tú no puedes hacer más nada, te dieron 12 es lo que hay. Pero ¿qué te dice a ti eso? ¿Qué te dice que para hacer un tema tan interesante de investigación, sean 12 los trabajos que hayan sobre el tema? No, de hecho, sí, como usted lo dice, es un número que uno dice, bueno, no se considera mucho, ya. Y sobre todo de que si partimos de que se obtuvieron 182 de la primera búsqueda, vemos de que hay una amplia información acerca de los hidrocarburos como tal. Ya cuando se remitimos a la parte teratogénica, o sea, ya nos quedan poco, porque ese en sí fue el filtro. Ya esos tipos, la genotoxicidad, la teratogénesis. Y es que hay pocos estudios. Entonces, por lo menos, si de pronto aumentamos el alcance de la investigación, de hecho, yo creo que eso fue uno de las observaciones que me hizo en la corrección, que me hicieron unos valores en la corrección, pues obviamente se va a ampliar mucho más el número. Y como le decía en la respuesta anterior, esto lo que busca es más investigaciones al respecto. Sin embargo, pues en el marco teórico de la tesis, en la búsqueda se generaron y se usaron mucha bibliografía para darle soporte a cada una de las temáticas. Sí, yo lo que uno podría decir también es que el tema está virgencito, digamos, como le puede decir uno. O sea, está como latente ahí para meterse de lleno ahí a investigar y a buscar múltiples resultados ahí. Nada, Joel, todo bien. Nada, felicitaciones y gracias. Y agradecerte por tu respuesta, ¿vale? De nada, usted, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Samuel. Doctor Araceli, quiero preguntar al doctor Carlos Parga si quisieras complementar de alguna manera como director. Sí, me gustaría decir algo. Claro que sí, doctor, adelante. Bueno. ¿Se ve? ¿Sí? Ya te vemos, sí, señor. Ok. Bueno, primero que todo, pues darle una felicitación muy grande a Joel. Ha sido una persona que ha dado pues todo por esta tesis, con todo lo consabido que se nos metió la pandemia. Ha sido muy complicado, pero Joel ha sabido salir adelante. A mí me parece que el estudio se hizo con una conciencia muy grande. Yo hace rato trabajé con hidrocarburos, de hecho por allá, por mi pregrado, y tuve la mala fortuna de encontrarme que nuestros estuarios están muy contaminados con hidrocarburos poliaromáticos. Y no solamente nuestros estuarios, sino que las empresas, y yo pienso que aquí hay investigadores que lo pueden decir, por ejemplo, la doctora Araceli García, hay empresas que no logran quitar todos los hidrocarburos aromáticos y nos llega al agua potable. No puedo decir empresas ni nada, pero sé que eso es así. Entonces, cuando Joel propuso, porque yo siempre dejo que el estudiante proponga, a mí me pareció una cosa tan fantástica. Yo dije, Joel, y le agregamos cositas, dijimos, vamos a ver cómo en interespecies, cómo se puede afectar esto. Y a mí me pareció muy bien. Creo que Joel hizo bien la defensa, solamente de pronto que Samir te la puso fácil y de pronto por el nervio y todo, pero tú sabías que ese es nuestro mayor fortaleza, que el trabajo pues está virgen, está listo ahí para caminar ese camino, valga la redundancia, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer y la biotecnología es algo de lo que nosotros podemos en estos momentos desarrollar para hacer eso. Hay una cantidad de productos que pueden absorber esos hidrocarburos y que son naturales y que pueden convertirse en un círculo virtuoso, no como está ahora que está desarrollándose solamente para afectarnos. Me parecieron demasiado pertinentes las preguntas de Samir, las cuales se las agradezco tremendamente.
Y nada, primero que todo eso, yo es lo que puedo decir, de pronto con la pregunta de básicas, no eran tus objetivos del proyecto, pero me pareció interesante las preguntas básicas con respecto a genética de los promotores, eso está muy bien, muy chévere, lo de la epigenética, te defendiste bien, pues claro, a veces uno de pronto le toca leer muchas cosas que no están dentro de los objetivos de un proyecto, pero bien chévere. También les agradezco a la doctora Araceli García Cuán, a el doctor Samir Bolívar, gracias por habernos aceptado pues esta invitación y gracias por habernos evaluado. Me parece que la labor de un evaluador es muy importante porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Y de verdad muchísimas gracias por eso. Quiero también agradecerle a Ximena por la paciencia, siempre muy diligente, y pues a todos los compañeros que están en estos momentos con nosotros, muchas gracias. Y nada, Joel, creo que podemos disfrutar de eso. Yo te hago la premier de que ya esto lo vamos a mandar a publicar en libro. Ya tenemos, pues mandamos la publicación, estamos esperando, Joel, no nos ha llegado respuesta, pero apenas nos llegue, pues vamos a dar. También ya hoy escuchándote se me ocurrieron, y gracias a lo que dijo Samir, se me ocurrieron un par de cositas que podemos hacer y quizás hacer un segundo, un spin-off de esto y mandar otro artículo para otra parte que ya se me ocurrió también. Entonces, nada, felicidades y de nuevo gracias a todos por habernos colaborado. Siempre insisto, para mí el que hace una crítica muy buena y todo es bienvenido y fantástico, porque eso nos ayuda a crecer. Si a uno no lo critican, no creo que uno esté haciendo el trabajo perfecto. Así que ese es mi pensamiento y muchas gracias Samir y Joel, perdón, Samir, la doctora Araceli y Ximena y todos los compañeros asistentes que están, tanto tus compañeros que te están dando apoyo, por ahí vi el chat, apoyo total, tienen una buena fanaticada, y pues nuestros compañeros, Ludis, etcétera, todos nuestros compañeros que están aquí. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Eso era lo que quería decir. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, quiero abrir un espacio rápidamente para preguntar si alguno quisiera hacer alguna observación o alguna pregunta a Joel antes de reunirnos exclusivamente los evaluadores. ¿No? Bueno, entonces pues les agradezco a todos por estar. Todavía no ha terminado la sustentación, yo voy a dejar de grabar en este momento. Lo que sigue es, yo voy a reunirme directamente